Generalmente, la velocidad del sonido la podemos conocer dependiendo del medio en el que nos encontremos. Velocidad del auto, vamos a decir aquí 50 kilómetros por hora. Vamos a decir que el sonido en el aire, a menos que me den temperatura, que ya les daré la fórmula en su momento, velocidad del sonido en el aire, generalmente lo vamos a trabajar con 343 metros por segundo. ¿Listo? A menos que nos den algo diferente. Entonces, velocidad del auto, 50 kilómetros por hora, velocidad del sonido en el aire, 343. Tiempo total. Tiempo total en el que él pita y recibe. Tiempo total en el que él pita y recibe el eco del pito, o bueno, el reflejo del pito. Aquí dice que es 7 segundos. ¿Listo? Entonces, por favor, vamos a entenderlo bien. ¿Cómo sería el enunciado de este ejercicio? ¿Cómo sería el enunciado de este ejercicio? ¿Qué escribirían ustedes como enunciado? Así con el dibujo que tienen. ¿Cómo sería el enunciado? ¿Qué diría el enunciado para poder arrancar? Aquí en el chat alguien me dice. Alguien me dice que tiene problemas con el audio. Bien, entonces el problema diría, así si lo quieren tomar apuntes, el problema diría más o menos así. Un auto viaja en dirección hacia una montaña y el conductor pita. 7 segundos más adelante, recibe el sonido del pito, recibe el eco del sonido del pito. ¿Qué distancia habrá entre el auto en el momento en que pitó y la distancia, la montaña a la cual se encontraba? ¿Sí? Entonces, vamos a plantear. Entonces, muchachos, el secreto de estos ejercicios está en el planteamiento. ¿Alguna vez ustedes vieron con el Mr. Christian, ustedes vieron movimiento rectilíneo uniforme? Y entonces aquí el secreto está en cómo dibujar esa condición. Entonces, voy a dibujar el auto. Esta es la montaña, por así decirlo. Vamos a hacerle un círculo a la montaña para diferenciarla. Listo. Entonces, ¿cómo llamaremos a esta distancia? Entonces vamos a llamarla simplemente distancia entre el auto y la montaña, ¿no? Entonces, aquí sería auto. Ahí estaría el auto, aquí estaría la montaña. Entonces, esa es X. Pero resulta que el auto avanza. Entonces, como el auto avanza, el auto ya no va a estar ahí. El auto va a estar por acá. Entonces, esta distancia de aquí a aquí, yo la puedo conocer. Vamos a llamar la distancia. Esta distancia que se movió el auto es conocida.
Vamos a llamarla X del auto. ¿Por qué es conocida esa distancia? ¿Cómo puedo conocer esa distancia? Porque conozco la velocidad y el tiempo que transcurrió entre pitar y recibir el sonido. ¿Eso qué quiere decir? Que el carro avanzó durante ¿cuánto tiempo? Entonces, para el auto avanzó con una velocidad de 50 kilómetros por hora, que ahorita le haremos la conversión. Avanzó con una velocidad de 50 kilómetros por hora y en un tiempo de 7 segundos. Ahora, esta sería la X total. Y esta sería la X de retorno o del eco. X de reflejo, por así decirlo. Esta sería X del reflejo del sonido. Bien, muchachos, ahora viene el planteamiento matemático. Este es lo más difícil de hacer. Entonces, vamos allá a las distancias que recorre el sonido, la distancia que recorre el auto. Y recuerden entonces, muchachos, que el sonido lo primero que hizo fue viajar en esta dirección. El sonido viajó en esta dirección. Hasta llegar a la montaña. ¿Y qué hizo cuando llegó a la montaña? Se reflejó. Ahora, ¿cómo planteamos ese ejercicio? Que aquí es donde vienen los problemas de el sonido, saber plantear esto. Ahora, él se refleja. ¿Cómo quedaría el modelo matemático para esa ecuación? Entonces, ahí es el secreto de cada estudiante, ahí nadie lo puede ayudar a plantear, porque es lo que cada estudiante haría. Entonces, uno puede decir, el que normalmente recomienda aquí el libro recomienda, dice, X del sonido más X del auto es igual a 2X de la montaña. ¿Para ustedes es comprensible de dónde sale el 2X de la montaña? ¿Sí es comprensible, chicos? ¿Por qué X del sonido más X de auto más X de la montaña? ¿Sí es comprensible? Porque si ustedes no dicen algo, yo continúo. El problema es cuando vayamos a la evaluación y no sepan qué tienen que hacer y todos saquen uno. Entonces, yo lo primero que debo entender es que en este caso del ejercicio de propagación del sonido, pues simplemente el sonido, voy a trazarlo aquí con una línea, ¿qué será? Rosada, debe ser, sí. El sonido lo primero que hace es ir de dónde hacia dónde. El sonido lo primero que hace es ir desde el auto hasta donde estaba la... Ay, porque salió este color, control Z. Es este color. El sonido lo primero que hace es ir desde donde estaba el auto hasta donde estaba la montaña. Y luego regresa. Eso siempre lo hace con la misma velocidad y todo ese tiempo, durante todo ese tiempo, es decir, este es la distancia que recorre el sonido y el eco. Para todo eso gastó 7 segundos. Para todo eso gastó 7 segundos.
Ahora, hay otra condición donde es el auto. Entonces el auto solo se mueve este pedacito. El auto solo se mueve ese pedacito. Y entonces ese naranja, o bueno, no sé qué color es ese, es la distancia recorrida por el auto. Por el auto. De tal manera, durante 7 segundos también. De tal manera que entonces, distancia recorrida por el auto. Si nos damos cuenta, aquí era donde estaba el auto. Aquí era donde estaba el auto. Aquí es donde está la montaña. Y por lo tanto, entonces la distancia entre el auto y la montaña se recorrería 2 veces. Si observamos la línea rosada, fue una distancia total y luego la otra distancia está formada por el pedacito del eco más el pedacito del auto. No sé si así se les aclaró la idea. Si ustedes no dicen algo, yo asumo que sí. Voy a continuar entonces. Porque si no hacen preguntas, yo no puedo, no sé qué me están preguntando, entonces es más complicado. Necesito que me digan la pregunta concreta para yo saber qué es lo que no comprenden, porque a mi manera de ver, estoy explicando con un diagrama, estoy explicando cada una de las distancias, entonces no sé qué más necesitan de explicación. Eso es lo que necesito que ustedes hablen. Entonces, acá en el chat alguien me está diciendo que no entiende, pero yo no sé qué es lo que no entiende. Yo necesito es que me diga qué es lo que no entiende para yo poder saber, porque de alguna manera estoy explicando con un modelo y entonces yo necesito que me digas qué es la parte que no entiende, porque yo aquí estoy mostrando la distancia entre el auto y la montaña y estoy diciendo que desde este punto hasta este punto, desde este punto donde está el auto hasta donde está la montaña, la hemos llamado X montaña. La suma del auto más la suma del eco me da un recorrido adicional. Entonces, por eso digo 2X montaña y solo sumo la distancia recorrida por el sonido y también la distancia del auto. 2X es porque son dos distancias. Entonces dice acá, primero, ¿qué hizo el sonido? Fue línea morada, fue hasta, ¿qué hizo el sonido? Fue hasta la montaña. Mientras el sonido fue hasta la montaña, el vehículo avanzó. Lo que quiere decir que ahora el sonido se refleja en la montaña y llega hasta acá. Para poder hallar todo ese tiempo, entonces la línea rosada, la línea, sí, rosada es esto, me representa el movimiento del sonido. La línea naranja, o bueno, sí, naranja debe ser eso, el movimiento del auto. Y al mirar eso, se completan 2 trayectos. Uno del sonido de ida, otro del sonido de regreso, más el recorrido del auto. Por eso decimos que es 2X. ¿Listo? Profe, Sí, señor. y si la distancia del carro fuera sido menor, o sea, no fuera sido tan larga así como está. Ah, no, lo que pasa es que yo solamente hice el, ¿cómo se llama? El bosquejo. Este es el bosquejo. ¿Qué nos va a decir la verdadera distancia cuando reemplacemos las ecuaciones? ¿Listo? Ah, Entonces ahora sí, vamos acá. X del sonido. Entonces, X del sonido reemplazaríamos. Ahora sí vamos a reemplazar. Lo que tú dices, ahora nos va a dar sentido a todo. Lo que pasa es que es posible que yo haya dibujado muy grande, ¿sí? Reemplazar. Entonces, ahora sí, X del sonido, que sería la velocidad del sonido por el tiempo, más la velocidad del auto multiplicado también por el tiempo, y eso es igual a 2X.
vamos allá a la velocidad del sonido. Ya nos habían dicho que el sonido, cuando está en el aire, la velocidad que vamos a utilizar es de 343 metros por segundo. Yo les diré de dónde sale ese valor. Su momento. Por ahora solamente nos interesa entender cómo se propaga el sonido. ¿De cuánto fue el tiempo? ¿El tiempo de 7 cuánto fue? segundos. De 7. Más la velocidad del auto. Lo que pasa es que sin poder calcular las dos variables estamos perdidos. Entonces, velocidad del auto, debo convertir los 50 kilómetros por hora, debo convertirlos a metros por segundo. Entonces, por favor, allá en la calculadora ustedes me dicen cuánto es la conversión. Recuerden que es convertir de metros a segundos. De kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces sería 50 por 1000 y lo dividen en 3600. ¿Cuánto les da eso? En metros por segundo. Al hacer la conversión sería 50 multiplicado por 1000 y a eso dividido en 3600. 13,88. 13,88 exactos. Periódico. Antes 13,89 metros por segundo. ¿Listo? Entonces acá colocamos 13,89 multiplicado por ¿quién? Multiplicado por 7. ¿Por qué por 7? Pues porque son los 7 segundos que tardó el sonido en ir y volver. Y eso igual a 2x. Al despejar la x, ¿cuánto les da? ¿Cuánto les da 343 por 7? ¿Cuánto les da 13,89 por 7? Acá alguien ya me había dicho en el chat, ya me habían dicho el valor, 13,89. Bien, aquí ¿cuánto nos daría entonces? $343 por 7 da 2.401. 2.401, muy bien. ¿Y el otro? Aquí nos daría 2.401 más el valor que 97,23. 97,23. Y a todo eso lo dividimos en 2, que es el despeje. ¿Sí? Y con eso obtendríamos nosotros lo que hemos definido como la distancia desde el auto a la montaña. Con eso definimos desde el auto a la montaña. Ahí equivaldría a X. ¿Cuánto les da, por favor, al hacer esa división completa? Alguien me dice aquí que 6.062. Revisen, por favor. $1,249,11. 1.249,11. Entonces, esa es la distancia de separación entre la montaña y el auto cuando se hizo sonar el claxon. ¿Sí? Entonces, 1.249,11. Es decir, que como lo dijo hace ratito Joan dijo lo siguiente. Joan dijo, profe, es que esa distancia del auto, ahí usted lo dibujó como si fuera la mitad y es más pequeñita. En otras palabras, la distancia rosa, la distancia rosada, aquí a señalarla con el resaltador. Esta distancia rosada que estoy resaltando en este momento sería esta de 2.401. Y la distancia naranja, este pedacito, Joan tenía la razón, yo la dibujé muy grande y por lo tanto eso sería apenas casi 100 metros, 97,23 metros. Entonces, por favor, tomen apuntes del ejercicio.
tomen apuntes del ejercicio. Ahorita vamos a mirar otro, que es la propagación del sonido en dos materiales. Ya lo vamos a mirar. Por ahora, por favor, tomen apuntes de este. Digamos que este es el ejercicio más difícil que hay, o el que vamos a hacer son los 3 ejercicios más difíciles que hay. El resto de ejercicios son simplemente de aplicar la ecuación y ya. Ténganlo como referencia porque recuerden que cuando hacemos las evaluaciones, asumimos que ustedes han preparado. Obviamente se les dan unos ejercicios, pero pues obviamente siempre necesitamos tener algo que nos diga cómo hicimos los ejercicios. Entonces recuerden, por favor, velocidad de propagación del sonido en el aire para nosotros va a ser de 343 metros por segundo. Vamos a mirar el segundo ejercicio. Bien, muchachos, entonces voy a hacer otra pizarra para poder ver el siguiente ejercicio. Entonces, acá me dice que la puedo guardar, sí. Listo, se guardó. Ahora vamos a mirar una nueva pizarra. Bien, entonces, vamos con el segundo tipo de problema. El segundo tipo de problema dice así, que es cuando hay dos medios. Pizarra, listo. Entonces dice que hay un barco. Entonces, por favor, primero lo voy a explicar y luego damos el enunciado. Está el barco. Pero pues los barcos obviamente están en alta mar. Entonces está el barco. Ese es el agua de mar. En el barco lo que hacen es enviar, dos señales, una por el agua y otra por el aire. Envían dos señales. Entonces, bien, este es un barco. Por favor, me corrigen mi ortografía si no se me ha olvidado cómo se escribe barco. ¿Sí está bien? Ok, entonces emiten una señal por el agua, ¿no? Emiten una señal por el agua y emiten otra señal por el aire. Entonces, imaginemos que esta es la señal que emiten por el agua. Viaja por el agua y llega a un observador que está en una distancia X. Este es el observador. Entonces, simplemente el receptor, vamos a llamarlo ahí.
y emiten otra señal, la emiten por el aire. Entonces vamos a colocarle otro color a la del aire. Emiten la señal por el aire. ¿Cuál señal recibirá primero el receptor? Si a ustedes les preguntaran aquí en ese momento, ¿cuál señal recibiría primero? ¿Ustedes qué dirían? ¿La del aire o la del agua? Entonces alguien me dice, primero llegaría la del aire. ¿Qué dicen ustedes? Entonces, mientras ustedes están pensando, yo voy escribiendo acá. Señal enviada por... ¿Cuál sería la velocidad del sonido por el agua? Ah, muy bien. Esa es la pregunta adecuada. Entonces, velocidad del sonido en el aire. Ya sabemos nosotros que es 343 metros por segundo, a menos que me den algo de temperatura y que lo explicaré en su momento. Por el momento siempre utilizaremos 343. La única forma de modificar la velocidad del sonido en el aire es que nos den temperatura. ¿Listo? Pero como estos ejercicios todavía no integran la temperatura, pues todavía no hay necesidad de hacer eso. Velocidad del sonido en el agua, como acabas de decir. Muy bien. Entonces, se considera, dependiendo, hay agua de mar, hay agua dulce, pero en general vamos a decir que es cercana a los 1500. Ya te doy el dato exacto. Pero con respecto al contexto de un libro. 1435, es cercano a 1500, 1435, que es el dato numérico, ¿sí? Entonces, velocidad del sonido en el agua, 1435 metros por segundo. La vez pasada hicimos una clase y yo les decía qué conclusión podían sacar ustedes. Y la conclusión que obtuvieron es que el medio, si está sólido, si está líquido, si está gaseoso, puede servir para esa condición. ¿Listo? O sea, cambia la velocidad dependiendo del estado del medio. Listo. Entonces, la respuesta o el dato que nos dan es que el receptor recibió las señales. Uy, ¿esto qué pasó aquí? Con una diferencia de 6,7 segundos. 6,7 segundos. ¿Cuál señal llegaría primero? ¿La del aire o la del agua? La velocidad del sonido en el aire, 343. La velocidad del sonido en el agua, 1400. Entonces, muy bien. Me confirman aquí en el chat 3 personas que velocidad del sonido en el agua. Muy bien. Entonces, emiten 2 señales. ¿Cuál creen que va a ser la pregunta? ¿Cuál creen que va a ser la pregunta? Entonces, la pregunta generalmente siempre va a ser distancia a la que se encuentra el barco del receptor. ¿Listo? Nos piden hallar distancia entre barco y receptor. El enunciado podría decir más o menos así. El enunciado podría decir, un barco emite 2 señales de auxilio, una por aire y otra por agua. Un receptor a cierta distancia las escucha con una diferencia o recibe las señales con una diferencia de 6,7 segundos. ¿Qué distancia habrá entre el barco y el receptor? Entonces, ¿cuál sería el planteamiento ahora?
Este planteamiento es diferente a otro, al que hicimos ahorita de la montaña. Este es completamente diferente, este planteamiento. Aquí, lo que nosotros sabemos es que el aire, la señal que va por el aire y la señal que va por el agua, ¿cómo son? ¿Qué distancia recorren cada una de ellas? ¿Cómo son esas distancias en comparación entre la una y la otra? Entonces, el planteamiento aquí es que X del aire es igual al X recorrido por ¿quién? Por el agua. ¿Listo? Ya lo que nos están diciendo es que el X del aire igual al X del agua. X del aire igual a X del agua. En ese orden de ideas, ahora sí reemplazamos la ecuación. Ecuación para el aire, ¿cuál sería? Movimiento rectilíneo uniforme. Entonces la ecuación sería velocidad del sonido en el aire multiplicado por el tiempo que demora la señal en el aire. ¿Por qué hablamos del tiempo del aire? Porque ustedes mismos lo dijeron, hay una señal que llega más rápido que la otra. Entonces yo no puedo pensar que los 6,7 segundos son para ambas. Ese es el tiempo total de diferencia entre ellas. Ahora, el X del agua es velocidad del sonido en el agua por el tiempo que tarda el sonido en el agua. Por el tiempo. ¿Qué pasó aquí? Velocidad del sonido en el agua por el tiempo que tardó la señal en el agua. Si reemplazamos valores, tenemos dos problemas. ¿Cuáles son los dos problemas que tenemos? Que no conozco ni el tiempo que tardó en el agua, ni el tiempo que tardó en el aire. Conozco la diferencia entre esas señales, pero no conozco ni el tiempo del aire, ni conozco el tiempo del agua, que es el error de la mayoría de estudiantes. Entonces, acá una señorita me dice, profesor, entonces hay que plantear una ecuación adicional. Muy bien, excelente. Vamos a restar. ¿Quién llegó primero, el aire o el agua? Agua. Entonces, decimos tiempo de agua, perdón, tiempo de aire menos tiempo de agua es igual a 6,7 segundos. La señorita en el chat me dice, deben restarse ese 6,7 porque uno de ellos va a tener mayor valor. En otras palabras, la señorita dice, el tiempo que gastó en el aire es mucho mayor que el tiempo que gasta en el agua. ¿Les parece bien esa ecuación? ¿O les parece que hay otra? Listo, muchachos. Entonces reemplazamos. Puedo despejar o tiempo de aire o puedo despejar tiempo de agua. ¿Listo? Porque a nosotros lo que nos dieron fue el tiempo de diferencia entre los dos. Entonces, decidamos, ¿van a despejar tiempo del agua o tiempo del aire? Es el momento. ¿Cuál despejo en esa ecuación? ¿Tiempo del aire o tiempo del agua? Esta ecuación sale de acá. Dice, recibió las señales con una diferencia de 6,7 segundos.
por así decirlo. Primero recibe la del agua y 6,7 segundos después recibe la del aire. Por eso es que restamos las dos señales, le restamos los dos tiempos para poder obtener el 6,7. Bien, entonces despejemos la más fácil de ahí, que es el tiempo del aire. Es lo de menos, no importa la que ustedes despejen, es lo mismo. Entonces, tiempo del aire es igual a 6,7 segundos más el tiempo del agua. Si despejásemos la del agua, me pregunta alguien, ¿cómo saber que llega primero la del agua? ¿Es un dato que lo dan en el ejercicio? No, lo inferimos. ¿Cómo lo podemos inferir? Lo inferimos gracias a que el enunciado nos tiene que dar las velocidades en cada uno de los medios. Nos da las velocidades en cada uno de los medios. Entonces, esa es la condición para que pueda ocurrir esta situación. ¿Listo? Entonces ahora, vamos a reemplazar esta ecuación en esta. Entonces sabemos que la velocidad del sonido en el aire, ya sabemos que es de 343. 343, paréntesis, tiempo del aire. El tiempo del aire es 6,7 6,7 más el tiempo del agua. El tiempo que tarda la señal en el agua. ¿Listo? Ese es el lado izquierdo. Ahora vamos con el lado derecho. El lado derecho, ¿a qué sería igual? Conocemos la velocidad del sonido en el agua. Según esta tabla es 1435 metros por segundo por el tiempo del agua. No lo conozco. Yo no conozco el tiempo del agua. Entonces, lo que sí observo es que en esta ecuación, la única incógnita que me queda ahora, en la ecuación que estoy desarrollando, la única incógnita que me queda en este momento, la única incógnita que hay ahí es el tiempo del agua. De tal manera que entonces aplico propiedad distributiva para poder resolver. ¿Qué dice la propiedad distributiva? Que cuando tenga un factor multiplicando un paréntesis, ese factor debe multiplicarse por cada una de las situaciones del paréntesis. ¿Listo? Entonces, por favor, alguien que me colabore diciéndome cuánto da 343 por 6,7. 2298,1. 2298. 1. Listo, entonces aquí me dará 2298,1. Ese es el primer factor. El segundo factor es multiplicar 343 por el tiempo del agua. Entonces nosotros ya sabemos que cuando multiplicamos un valor por una variable, nos da simplemente el valor acompañado de la variable. 343 igual al tiempo del agua. Lo escribo ahí. Ahora del otro lado tengo 1435, ¿tiempo de quién? Del agua. Entonces ahora este término que tenemos aquí, este término que dice 343 tiempo del agua, lo voy a pasar al otro lado. ¿Por qué lo paso al otro lado? Porque en ecuaciones lo que nos interesa es tener las mismas variables del mismo lado. Entonces me queda así. 1435 de agua más 300, perdón, menos, ¿no? Menos. 343 tiempo del agua. Y ese 2298 pues está del otro lado. Entonces ahora sí.
Por favor, ¿cuánto les dio la resta del lado derecho? Cuando restan 1435 menos 343, ¿cuánto le da? 10.092. ¿Mil cuánto? Perdóname. 1092. 92 tiempo del agua. Ahora, ese 1092 se está multiplicando, pasa a dividir. Entonces me da 2298,1 dividido en 1092. ¿Y eso cuánto es? Ese es el tiempo del agua. Por favor, me dicen cuánto les da. 2,10. 2,1. 2,1 me dijeron. 2,10 exactos. 44. Me perdí. 2,1044. Ah, listo. Muy bien, entonces 2,104 segundos. Entonces, ¿cuánto gastó la señal en el agua? ¿Cuánto gastó la señal en el agua? Entonces gastó 2,104 segundos. ¿Cuánto gastaría la señal en el aire? Entonces, 2,400 segundos más 6,7. ¿Listo? Ahora, pero todavía no hemos hallado la distancia. Ahora sí tengo que hallar la distancia. Entonces, con ese dato que hallamos, ahora sí planteamos la ecuación. Entonces, dice, X es igual X del agua, que es la misma X del aire. X del agua es igual a 1435, que es la velocidad del sonido en el agua, multiplicado por el valor que acabamos de encontrar, que es 2,104. Entonces, ¿a qué distancia está el barco en ese momento? Cuando hagamos la multiplicación. 1435 por 2,104. ¿Cuánto le da? 3019,24. Entonces, el barco está a 3019,24 kilómetros. Perdón, metros. Listo, muchachos. Por favor, tomen apuntes de ese ejercicio. Aquí, por fortuna, el receptor está quieto. La versión de ese problema puede hacer que el receptor se vaya moviendo, ¿sí? Que el receptor vaya avanzando hacia el barco o que el receptor se vaya alejando del barco. Hagan cuentas para que se imaginen cómo es el examen. Es el ejercicio de lo que pasó en el Titanic. Ellos emiten una señal por telégrafo y algunos barcos no estaban quietos, algunos barcos estaban viajando. Entonces, ¿qué cambiará ahí? Que el receptor también recorre distancia. Entonces, es una mezcla entre el ejercicio anterior y este. Tomen apuntes, hagan bien su dibujo, ¿Viste por qué muchachos. fue que se multiplicó 1435 por Por 2,10? lo último, Sí, sí, señor. porque es que necesitamos, la pregunta original es, ¿qué distancia hay entre el barco y el receptor? Entonces, como hallamos el tiempo del agua, lo más fácil era aplicar la ecuación. Velocidad del sonido en el agua por el tiempo del agua, ¿sí? Si no, si hubiera querido hacerlo con el aire, me debe dar exactamente lo mismo, pero entonces me toca hacerlo de una manera diferente. Por ejemplo, si alguien dijera, no, profe, yo no entendí por qué con el agua, entonces lo hacen con el aire. Si se hubiera hecho por el aire, se tendría que haber despejado el agua. No, porque ya sabemos el tiempo del aire. Ya sabemos el tiempo del aire. Entonces, míralo acá. X del aire sería velocidad del sonido en el aire, que sería 343 por el tiempo del aire. El tiempo del aire lo tienes aquí arribita, donde tengo esta flecha. No sé si estás viendo el cursor, aquí donde estoy señalando. ¿Sí ves el cursor? Por favor, dime. Sí. Vamos a hacerlo acá. Acá. Este es el tiempo del aire.
Entonces necesitamos los 6,7 que nos habían dado en el enunciado, más el tiempo que calculamos del agua. ¿Cuánto es el tiempo del agua? Entonces nos vamos allá y la hacemos. La quieres hacer con el aire. Entonces tú dices 343, 6,7 más 2,104. ¿Sí? No sé si está ahí la claridad porque hago ese reemplazo. Y ahora haces el cálculo y técnicamente te debe dar exactamente lo mismo. X del aire es igual a 3019,24 metros. Bueno, tal vez con unos decimales diferentes, pero en general nos da igual. Me dices cuando hagas el cálculo y me confirmes. Sí, sí, es lo mismo, pero con decimales de 77. Sí, sí, la diferencia del decimal es porque como nosotros hemos venido ahorrando decimales acá en los otros cálculos, entonces por eso al final se ve la diferencia de sumar este 6,7 más el 2,104. ¿Listo? Entonces cualquiera de las dos formas tú lo podías hallar. Solo que utilizamos el del agua porque era el procedimiento más corto. Nos evitaba sumar los dos tiempos, pero pues eso no tiene importancia. ¿Listo? Bueno, entonces toman apuntes por favor para el tercer ejercicio. Recuerden, piensen en algo así como el Titanic. El Titanic zozobra y ellos emiten una señal de auxilio, pero los barcos llegan muy tarde porque obviamente estaban muy lejos. Y ese es porque ellos emiten, cuando eso creo que todavía no estaba el sonar, o si ya estaba el sonar, ellos no llevaban, pero la idea era haber emitido la señal por agua, que era como más específico. Pero bueno, ¿quién iba a saber que les iba a pasar eso? Y adicional, pues requiere la tecnología, ¿no? Hoy día se utiliza el sonar, pero para detectar bancos de peces, para hacer sísmica. Sísmica es el proceso por el cual encuentran petróleo en los diferentes espacios. ¿Sí? Entonces, a eso se le llama sísmica. Emiten una señal hacia el fondo y pueden ver la profundidad. Entonces, bien, por favor, van tomando apuntes. Me dicen cuando ya pueda pasar a otra pizarra. Bien, muchachos, vamos a tomarnos un descanso de 10 minuticos, ¿sí? Hemos trabajado 1 hora. No se vayan a desconectar. Ahí continúa la esa, pero entonces para que se levanten, tomen agua y regresen. ¿Listo, muchachos? 10, 15, 10 minutos. Voy a detener aquí la grabación. Es la segunda cualidad del sonido. Ustedes hacen sonar el violín con una nota, ejemplo, do. Al violín lo hacen sonar con la nota do. Y otra persona en el mismo recinto hace sonar la guitarra, pero con la misma nota do. Y luego va otro muchacho y hace sonar el clarinete. Creo que he visto clarinetes ahí en el colegio. Clarinete, de artilde en la I tal vez. Clarinete, si no me excusan mi ortografía, pero mis tildes las coloco de memoria, casi todas. Entonces, y puedo hacer sonar violín, guitarra, clarinete, y todas suenan con la misma nota do. Pero una persona que esté cerca podría diferenciar entre el sonido del violín, el sonido de la guitarra y el sonido del clarinete. La persona diría o sabría que cada fuente tiene diferente timbre. Por eso casi todos nosotros tenemos un timbre diferente de voz, a menos que estemos relacionados parentalmente. A algunos hermanos les sucede que tienen la misma voz al teléfono. Generalmente las señoritas tienen el mismo tono de voz que la mamá. Y entonces a veces ustedes cometen imprudencias cuando llaman al celular y contesta otra persona. O bueno, eso se eliminó con el uso del celular.
cuando el teléfono era compartido en casa. ¿Y qué era compartido? Pues que simplemente había un solo teléfono en la casa y alguien contestaba. Entonces era posible que la mamá de la señorita contestara y uno pensara que era la voz de la señorita la que estaba llamando. En el caso de los hermanos sucede con mucha frecuencia. No es normal que la voz del papá se parezca a la del hombre, pero la de los hermanos sí. Ok, entonces muchachos, esa es la segunda cualidad del sonido. Tercera cualidad del sonido. Se llama intensidad del sonido. La intensidad del sonido está medida por una fórmula y ya les voy a decir a qué hace referencia. La intensidad del sonido es igual a la fracción entre la potencia emitida y el área de la onda, el área donde se propaga. Entonces, por ejemplo, imaginemos que la clase, ustedes recuerdan cómo era el salón y resulta que el salón tiene unas dimensiones. El salón de clases de nosotros en el Pierre, pues tiene unas condiciones. ¿Qué pasaría si el salón lo duplican de tamaño? Por ejemplo, el salón de la Miss de Química, de la Miss Mónica. El salón de la Miss Mónica es el doble de grande del salón de Física. ¿Qué diferencia hay al percibir el sonido? ¿La Miss tiene que esforzarse más o tiene que esforzarse menos para que sea escuchada? Más. Ella se esfuerza un poquito más o es más. Ustedes tendrían que decirle en el aula que por favor ella hable un poco más duro. ¿Por qué? Porque ella, el área del salón donde se propaga el sonido es mucho más grande. Hagan cuentas al Mr. Gregorio en el auditorio, en el Coliseo, perdón. En el Coliseo, el Mr. Gregorio, de alguna manera, tiene que hablar muy fuerte para que todo se escuche, porque es un área mucho más grande que las demás. Entonces, la potencia generalmente está asociada. Entonces, la intensidad del sonido es la forma en que percibimos un sonido en relación con la potencia y el área donde se propaga. Generalmente la potencia, para que lo tengan allá en cuenta, porque es una pregunta que sale muy recurrente en la prueba de estado, generalmente la potencia está relacionada con la amplitud y la energía que le demos a la onda. Generalmente la potencia está relacionada con la amplitud y la energía asociada a la onda. En otras palabras, si lo quieren decir así ustedes, porque así lo conocemos en el cotidiano, es lo que se ha definido como, en los equipos de sonido, se ha definido como el volumen. Si yo quiero escuchar con mayor potencia, ¿qué hago? Pues simplemente le subo el volumen al equipo de audio. Así se llama en el cotidiano. En la realidad sabemos que es la energía de la onda. ¿Listo? Bueno, ahora, el área donde se propaga, tenemos que tener cuidado, muchachos, porque es que el área, resulta que la onda del sonido es tridimensional. ¿Qué significa que es tridimensional? Que se propaga como un círculo, como una esfera, perdón. Entonces, al propagarse como una esfera, debemos entender que esa es la condición. Entonces, el área nos queda de la siguiente forma. El área que utilizamos generalmente, a menos que nos den el área del recinto donde se encuentra,
El área que utilizamos para este tipo de fórmula es 4 multiplicado por pi, el símbolo pi, por el radio al cuadrado. ¿El radio de quién? El radio es la distancia de separación entre la persona que está escuchando y la fuente. 4pi por el radio al cuadrado. Por favor, tomen esa fórmula. Hagan bien el símbolo del pi, que no se vayan a equivocar, porque eso lo necesitamos. Y entonces en ese orden... Mister, ¿de qué era esa fórmula? Esa fórmula es el área donde se propaga la onda. En otras formas, para poderme hacer entender, voy a hacerlo acá. Imaginemos que esta es la fuente. Este cuadrito que voy a hacer aquí a la derecha es la fuente. Entonces, cuando alguien está hablando, alrededor de él, la onda de sonido forma una esfera. Entre más lejos estemos, ¿qué va a pasar con esa esfera? La esfera es mucho más grande. Ahí no me están quedando perfectas las esferas, pero tengan en cuenta que tampoco es que tenga mucho espacio aquí en el computador para eso. Entonces, se supone que estas son la forma del sonido. Entonces voy a colocarle aquí la flechita indicando que el sonido se propaga en esferas. Propagación del sonido. Esa propagación del sonido hace que sea en esferas. Por eso es que utilizamos la fórmula 4pi por el radio al cuadrado, siendo el radio la distancia que hay entre la fuente y cada uno de los, entre la fuente y cada una de las diferentes esferas. Ese es el radio, entre la fuente y cada una de las esferas. Técnicamente, todas las personas que se encuentren dentro, a la misma distancia, dentro de la misma esfera, tendrían entonces el mismo... Entonces, de alguna manera nosotros podríamos determinar que entre más lejos esté una persona, el área va a ser más grande y por lo tanto la intensidad va a disminuir. Si está muy cerca, el radio de esa esfera es muy pequeño y por lo tanto el área disminuye y entonces la intensidad aumenta. ¿Listo, muchachos? Esa es la tercera cualidad del sonido. Y hay una cuarta llamada nivel de intensidad. Otras personas lo llaman intensidad sonora, no hay diferencia, ¿listo? Lo importante es entender el concepto. Voy a explicar la cuarta fórmula. La cuarta fórmula es nivel de intensidad. Una persona no la llama nivel de intensidad, sino en la red la llama intensidad sonora. Es lo mismo, pero hay que diferenciar con la anterior, intensidad sonora. Voy a explicar a qué corresponde esta variable. Esta variable corresponde a una escala logarítmica donde se determinan unos valores extremos, unos valores mínimos, mínimo lleva tilde, y máximos para el oído del hombre. En otras palabras, un señor de nombre Weber y otro que de apellido Bell. Este señor de apellido Bell hizo un trabajo sobre la investigación del sonido y entonces logró detectar una escala logarítmica. Esa escala logarítmica que él dedujo nos permite mirar cuándo un cuerpo aturde o cuándo no se aturde. Entonces, en otras palabras, en palabras de ustedes, él encontró esta ecuación. Voy a escribir aquí al frente. I
es igual a I sub 0 perdón. Estoy hallando el nivel de intensidad. Entonces, el nivel de intensidad no puede ser I. Ya me acordé. Está la letra. B es la letra. B es igual a 10 por el logaritmo natural, perdón, el logaritmo vulgar de I mayúscula sobre I sub 0. Él lo que hizo fue un estudio de tal manera que encontró esta escala logarítmica. Y esa escala logarítmica entonces ocurre, nos da unos valores de referencia para los diferentes cálculos que necesitamos hacer. ¿Esos valores de referencia cuáles son? Entonces, ya un segundito, por favor, tomen apuntes. Voy a decirles cuáles son los valores de referencia para que tengan en cuenta esa condición. Estoy abriendo aquí un libro, un segundito, por favor. Vamos a abrir este que es la Serway. Ah, mentira, la Wilson Buffan. Muy bien, entonces ya abrió el libro. Ya lo voy a compartir para poder nosotros observar. Es que me interesa la página donde están los datos. Un segundito, por favor, ya está abriendo la tabla. Entonces, muchachos, ¿esto a quién le va a interesar? Le va a interesar a alguien que de alguna manera va a tener el campo de la medicina o el campo del el campo de la medicina se llaman otorrinos, los que se dedican al estudio o deficiencias del oído. Los mismos otorrinos hoy día están haciendo operaciones de tipo estético. Entonces, hay gente que lo que hace es, no estudian cirugía plástica, sino estudian para otorrinos y luego hacen la especialización en el tipo de cirugía estética llamada rinoplastia, ¿es que se llama? Sí, es rinoplastia. Y bueno, entonces, por favor, en este momento voy a compartir. Ustedes me dicen si están observando en este momento una gráfica donde hay un cohete. Sí, muchachos. Sí se ve la figura del cohete, del transbordador espacial. Sí, señor. Entonces, por ejemplo, algunos de ustedes van a ser médicos. En el colegio de egresados ya hay 2 cirujanos plásticos. Ustedes saben que esa profesión, aparte que es muy costosa, igual, digamos que la especialización no está acá en Colombia. Los chicos tienen que estudiar en Argentina. Pero ya tenemos 2 cirujanos plásticos pues, conocidos de promociones anteriores. Tenemos médico, ya tenemos 2 pediatras también, o un pediatra, creo que, no, 2 pediatras. Y, bueno, los que yo conozco. Y hay uno que está haciendo residencia bueno, médico residente para intensivista en la Universidad de Antioquia. Hay estudiantes del PIER que han destacado en el campo de la medicina. Obviamente, hay más. Por ejemplo, Ana María Álvarez es en este momento dermatóloga. Jorge Álvarez es pediatra. Entonces, uno está
digamos, pendiente de todo lo que hacen. ¿Por qué es importante el concepto del sonido? Resulta que hay una ingeniería dedicada al sonido. Hay una ingeniería dedicada solo al sonido y el trabajo de ellos, pues obviamente es acompañar a los artistas por el mundo, haciendo que la producción del sonido sea la mejor en los conciertos. Quien logre la mejor producción de sonido, pues de alguna manera gana más fans. Bueno, entonces muchachos, atentos a esto. Observamos esta tabla, me imagino que la están viendo en este momento. La tabla tiene unas figuras, entonces nos muestra algo que se llama el umbral de audición, 0. Lo que llamaríamos 0 es ser sordo. 0 es ser sordo, que ninguna molécula, ninguna vibración sonora logra ser detectada por el oído. Entonces a eso es a lo que denominamos nosotros los sordos. Ahora, un murmullo suave. Voy a inventar algo. Voy a decir que un murmullo suave, por ejemplo, alguien pasándole la respuesta de una pregunta de selección múltiple a un compañero. Así como marque la B, algo así, y entonces pasar la información ahí con mucha discreción, ya sería una unidad de 20 decibeles. Estar hablando en una conversación normal entre ustedes, 60 decibeles. Ahora, los vehículos que transitan por la ciudad, 70 decibeles. Las fábricas, 80 decibeles. Dentro de la fábrica, muchachos, están las discotecas. Discotecas, tabernas, bares, casas el 24 de diciembre, el 31 de diciembre, o cada vez que hacen asado en la casa, tienen 80 decibeles de promedio. Y eso es lo permitido. Por encima de 80 decibeles nos pueden sancionar. Porque hay aturdimiento o hay lo que se llama contaminación sonora, pero esta es porque genera efecto en las personas. En las aplicaciones del celular hay una aplicación que permite medir los decibeles. Ustedes la descargan y pueden saber cuánto le está generando de ruido un aparato que tengan al lado. Un ventilador funcionando en la casa, que nosotros ya nos acostumbramos, más o menos son 40 decibeles. Hasta 60. Yo pensaría que es un ventilador que tenga por ahí alguna balinera dañada o que esté inclinado. Sería esa condición. De tal manera, muchachos, que esto es importante porque a partir de 90 decibeles, el oído podría afectarse si usted se expone a él en largos periodos. Profe, Dime. y comparando ese 90 dB en sonido del celular o de los audífonos, ¿eso cuánto sería? Tendría que mirar en internet. Regálame un segundo, digito acá rápidamente la información. Regálame un segundo, la consulto de una vez y miro cuántos decibeles puede entregar un celular. Aquí ya ¿cuántos decibeles? ¿Cuántos decibeles producen los audífonos? Acá tengo, entonces dice así. Miguel Mercado, otorrinolaringólogo de no sé qué cosas por allá, una empresa de una cuestión dura, dice, explicó que la intensidad del sonido se mide en decibeles. La turbina de un avión supera 120 decibeles. Ya vamos a mirar eso. Por lo que el uso de audífonos
no debe exceder los 60 decibeles, pero no me dice, aquí ya, alguien me dio aquí otro dato, un segundo. El volumen de salida de los dispositivos de audio, espérame, ya les comparto la página para poder leer junto con ustedes. Compartir, nueva función. Díganme que están observando en este momento un informe de la BBC. Ya. Sí, ok. Entonces, ojo, hay que leer de tal manera, hay que leer de tal manera en el manual. Lo que pasa es que nosotros, bueno, ustedes, yo no tanto, pero ustedes sí, pertenecen a una generación que no lee los manuales. A ustedes les entregan un celular y ustedes de una vez lo saben usar, lo saben, lo determinan, pero lo lógico era que uno mirase la potencia de los audífonos. Por ejemplo, ahorita está de moda esos audífonos que se colocan solo en el oído, que no tienen cable, que son totalmente inalámbricos y que aparte de eso tienen una duración grandísima. Entonces alguien está diciendo en las redes que esa exposición al Bluetooth los puede afectar. ¿Listo? Entonces, bueno, acá nos dice lo siguiente, la epidemia del ruido es paradójicamente silenciosa. Espérenme un segundito, miramos acá más abajo. Acá. Listo. Dice aquí, porque alguien me lo preguntó también en el chat, dice, ¿cómo saber cuándo estamos dañando nuestros oídos? Entonces, por encima de 85 decibelios, y si ustedes ponen sus oídos más de 8 horas a ese nivel de intensidad. ¿Listo? Entonces, dice aquí, el volumen de salida de los dispositivos de audio personales, como los auriculares, pueden oscilar entre los 75 y los 136 decibeles en volumen máximo. O sea que estos 75 decibeles están cercano al daño, Ahora, ¿qué es lo que hace que realmente se dañe el oído? La exposición prolongada. Ahora, es normal que el audio, perdón, que el sonido, no, el oído, como tal, el oído no como parte médica, sino el oído como función determinada, como sentido del oído, se vaya disminuyendo con la edad. Entonces, ustedes ahorita que están jóvenes, que tienen, bueno, yo creo que el que más tiene edad en el salón tendrá cuando mucho, unos 17 años. ¿17 será el mayor de ustedes? Mientras que yo, por ejemplo, tengo 47, creo que es, 47, sí. Entonces, 18 dice alguien acá en el chat, y yo tengo 47. Entonces, si nos pusiésemos a escuchar sonidos de alta frecuencia, ustedes escucharían muchas más frecuencias que la que yo escucho. Yo solo escucho hasta 14.000 Hz. Ustedes, algunos serán capaces de escuchar hasta los 19.500 Hz, ¿sí? Tal vez 20.000, que es el máximo en el que un humano puede escuchar. Pero yo ya no lo percibo. Sus padres, y que son más o menos de la edad mía, lo mismo, no perciben algunas frecuencias y es por esa condición. Adicional, por ejemplo, si sus padres trabajan en una zona donde hay procedimientos de fábrica y ese procedimiento de fábrica implica ruidos a los que ellos están expuestos todo el tiempo, entonces eso también les va quitando a ellos daño, les va provocando daño en el oído. ¿Listo? Y el problema es que en algunos casos no los cuidamos. O sea, es normal que ustedes van a escuchar música y en la casa ustedes, no los puedo juzgar porque no los conozco de ese nivel, pero podría suceder que en el momento en que están solos en casa, ahorita que está el trabajo de académico en la casa y sus padres ya tuvieron que regresar a las empresas, entonces ustedes estando solos en la casa pueden poner un audio altísimo, el equipo de sonido de la casa a todo volumen con alguna canción de moda. Con el tiempo, en el momento no, una canción no los va a afectar, pero exponerse 8 horas, 6 horas a ese tipo de sonido genera que ustedes empiecen a hablar más duro al principio. Y cuando uno empieza a hablar más duro, significa que de alguna forma es porque está perdiendo audición. Entonces uno habla más duro para compensar que no se escucha. Obviamente yo lo hablo desde la parte de la asignatura física, pero pues el otorrinolaringólogo, como dicen ahí, hacen otra condición. Entonces,
Bueno, muchachos, ahora más o menos dice que 75. Mañana, me he dicho, el jueves te tengo el dato de los celulares más conocidos, el Huawei, el Xiaomi, el iPhone. ¿Qué otras marcas tienen ustedes así de celular? Samsung. Voy a averiguar cuánto tienen ellos esas condiciones. Es más, hay unos de marca, no sé si se dice así, pero yo lo voy a decir tal coloquialmente. Bose. Sí, sí se dice Bose. Bueno, mentira, yo es de tener alguna condición. eh, ese Bose debe tener algún audio, debe tener alguna condición. Bueno, alguna traducción o la forma de mencionarlo en otro idioma. De tal manera, muchachos, que entonces es importante entender esto. Observen acá, hay un señor taladrando el piso. ¿Recuerdan cuando en Barranca, bueno, creo que ahí al frente del Pier también ocurrió, que levantaron la calzada de las calles, levantaron la calzada de las carreteras y entonces al levantar la calzada de las carreteras tenían que utilizar taladros neumáticos. A estas personas les dan estos tapaoídos especiales porque obviamente ese taladro neumático genera 120 decibeles. A partir de ahí, observen que dice umbral del dolor. Si yo me la doy, excúsenme la palabra, si yo me la doy de macho, de bravo, de berraco, y tomo el taladro sin los protectores auditivos, mi oído, después de un tiempo, al principio lo tolero, pero después de un tiempo, mi oído empieza a doler y puede hasta sangrar. ¿Listo? La turbina de un avión, cuando ustedes van de viaje hacia otra ciudad, a otro país, normalmente en el avión hay unos señores que están dirigiendo cómo deben moverse los aviones en la pista, que tienen unos conos naranja. Estos señores, bueno, a veces conos verdes, pero generalmente son naranja. Estos señores tienen también unos tapaoídos especiales. ¿Por qué? Porque la turbina del avión genera superior a 120 decibeles. En este caso, estaría ahí en la misma perforadora neumática, pero hay unos aviones especiales que son los que nos dejan a veces una estela de humo en el aire, una columna de humo, una línea recta de humo, que uno la puede observar porque se mantiene unida por un tiempo. Y el lanzamiento de un transbordador espacial, 180 decibeles. Es decir, que si uno estuviese en la vecindad del transbordador sin tener los equipos correspondientes de protección, uno quedaría sordo en la sola salida del transbordador. Generaría dolor y de alguna manera esto haría que se pierda esa connotación. Entonces, muchachos, por favor, quiero que tomen atenta nota de estas tres fórmulas que necesitamos. Quiero que tomen atenta nota de esta fórmula. 1. I es igual a potencia sobre área, donde el área es 4pi radio cuadrado. 2. El nivel de intensidad, ¿cómo se calcula? 10 por el logaritmo de I sobre I sub 0. Y la tercera fórmula es una fórmula que mezcla las dos. Nos permite hallar. La tercera fórmula dice así. I es igual. ¿Es igual a la segunda? Esta que está aquí. Perdón, yo digo esta que está aquí, ni siquiera la estoy señalando. Entonces, esta que señalé aquí con el rectángulo, la primera. Pero lo único que tienes que hacer es colocarle el área de la esfera. ¿Listo? Lo que pasa es que a veces les hablarán de un recinto prismático, entonces tengo que usar el área de la pared. Pero generalmente, si es en el espacio libre, utilizas esa fórmula de 4πr cuadrado en el denominador. Ahora, la segunda fórmula es esta que dice B es igual a 10 logaritmo de I sobre I sub 0. Y viene la tercera fórmula. La tercera fórmula es esta que estoy escribiendo al lado y se escribe de la siguiente manera. I es igual a I sub 0 elevado en el exponente vamos a colocar
un paréntesis a la B decimos. A la B dividido en 10. Perdón, B mayúscula. Ahora, la pregunta es, ustedes me dicen, bueno, pero ¿para qué sirve cada una de las fórmulas? Y eso es lo que tengo que explicar. Entonces, la tercera fórmula, la última que estoy escribiendo en este momento, me permite calcular la intensidad. Esta fórmula me permite calcular la intensidad. Ay, ¿qué pasó ahora? Me permite calcular la intensidad siempre que yo conozca el nivel de intensidad que deseo. Por ejemplo, si yo quiero el nivel de intensidad que, perdón, la intensidad que me produce el transbordador espacial, donde dice B mayúscula, reemplazaría 180. Entonces, 180 dividido en 10 me daría 18. Esto sería I sub 0 elevado a la 18. ¿Listo? Ahora, el valor de I sub 0 es el siguiente. El valor de I sub 0, que es un dato que deben saber cómo saberse su celular, a eso lo conocemos nosotros como umbral del sonido. Es decir, nadie puede escuchar por debajo de él. ¿Listo? Nadie puede escuchar por debajo de ese valor. Entonces, el valor de I sub 0 es igual a 1 por 10 a la menos 12. A la menos 12 vatios por metro cuadrado. Watts por metro cuadrado. Entonces ese es un dato que nosotros conocemos. Nadie puede escuchar por debajo de esa intensidad. No es posible detectar un sonido por debajo de esa intensidad. ¿Listo? Bueno, muchachos, vamos a suspender hoy ahí, que es más que suficiente con las chatear, guardar, que es más que suficiente con las fórmulas que vimos para hoy. El día jueves continuamos. Esta fórmula permite calcular la intensidad siempre que conozcan el nivel de intensidad B. B se llamará el nivel de intensidad y la intensidad I sub 0, intensidad en el umbral del sonido. ¿Listo? Entonces, muchachos, por ahora suspendemos ahí y nos conectamos nuevamente el jueves. Listo, el jueves haremos ejercicios que tengan relación con esto. Y obviamente habrá un taller para que ustedes practiquen, pero pues no tiene gracia entregar el taller antes de haber explicado. Entonces, listo, muchachos. El día jueves nos veremos, que estén muy bien. Muchas gracias por asistir.